noches con todos. Vamos a comenzar con el tema número 9 de PBM, que es el tema de hemorragias. Ya saben que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pueden interrumpirme o pueden escribirle por el chat, no hay problema. Ok, entonces, primero definamos qué es una hemorragia. Es una salida de sangre del interior del sistema circulatorio. Puede ser por un vaso, ya sea capilar, ya sea arterial, ya sea venoso. ¿Por qué? Porque justamente se va a romper este vasito, ¿ya? Entonces, esta hemorragia puede salir al exterior, como no puede salir, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Siempre en cuenta en una hemorragia es la cantidad y la velocidad de la salida de la sangre, ¿no? Es decir, cuánta sangre va a salir y qué tan rápido va a salir. ¿Por qué? Porque mientras haya más pérdida, va a haber un mayor riesgo de que una persona entre en un shock, específicamente en un shock hipovolémico, ¿ya? Un shock hipovolémico va a ser una consecuencia muy grave de, por así decirlo, cuando una persona se desangra. Va a perder mucho líquido, no solamente de sangre, puede ser de líquido en general, ¿no? Y va a entrar en un shock hipovolémico. Luego, ya. ¿Cuáles van a ser las causas de una hemorragia? Van a ser, por ejemplo, los traumatismos, que son los más comunes. Tenemos los cortes, tenemos los accidentes de tránsito, por ejemplo, eso lo vieron en el tema número 7, si mal no recuerdo. Luego tenemos los trastornos plaquetarios, los trastornos de la coagulación y los trastornos de los vasos sanguíneos. Datitos del trastorno plaquetario es que el valor normal de las plaquetas dentro de una persona, pues sin enfermedades, es de 150.000 a 450.000. Sin embargo, si hay una cantidad menor a 50.000, los pacientes van a tener una facilidad para sangrar, van a tender a sangrar más fácilmente. Sin embargo, si tienen menos de 20.000, los pacientes predisponen a sangrados espontáneos. Eso ténganlo en cuenta. También en los trastornos plaquetarios vamos a poder observar que estos trastornos pueden causar, por ejemplo, lesiones, como que es una lesión purpúrica. La lesión purpúrica es la rotura de vasos capilares, es decir, los capilares van a ser los que están encimita, o sea, muy superficiales en la piel. Entonces, esos se van a romper y se van a poder observar como pequeños puntitos rojos que a la digitopresión, es decir, cuando uno los presiona con los dedos, dígitos de dedos, no no van a desaparecer. También vamos a tener trastornos de la coagulación y trastornos de los vasos sanguíneos. Luego, ampliando un poquito más los valores de las plaquetas, etcétera, todo eso va a salir en un examen de sangre que se llama pues hemograma. Aquí les he dejado algunos valores, no se tienen que aprender todo, solamente tener en cuenta, por ejemplo, los valores como el de los hematíes, que son los glóbulos rojos o también llamados eritrocitos, son sinónimos. Entonces, en los hombres, el primer símbolo es de los hombres, del sexo masculino, van a tener de 4,5 a 5,9 millones por milímetro cúbico y las mujeres van a tener de 4 a 5,2 millones por milímetro cúbico. Para cuestiones generales, eh, debemos tener de 4 a 6 millones de glóbulos rojos, eritrocitos, hematías, como lo quieran decir. Luego, otro valor que sí deben tener bastante en cuenta es la hemoglobina. En hombres va a llegar de 14 a 18 y en mujeres de 12 a 16, ¿no? Si tenemos valores menores a estos, vamos a tener una anemia y si tenemos valores mayores, vamos a tener una poliglobulia. Y también otro dato a tener en cuenta son las plaquetas, ¿no? Que habíamos dicho que van desde 150.000 a 450.000 milímetros cúbicos. Y si tenemos un valor menor a este, vamos a tener una trombocitopenia o también llamada trombopenia. Y si tenemos un valor mayor, vamos a tener una trombofilia. ¿Ok? Entonces, ampliando un poquito más acerca de las causas, no de las hemorragias, primero vamos a tener los trastornos plaquetarios, ¿no? Los trastornos plaquetarios
Como su nombre lo dice, van a ser defectos en la producción de las plaquetas. Es decir, va a haber una lesión a nivel de la médula ósea. Nosotros debemos saber que las plaquetas se van a producir más que todo, bueno, primero nosotros tenemos en el hueso, al interior, vamos a tener una médula ósea, ¿no? Que va a ser la madre de todas nuestras series blancas y nuestras series rojas. Con respecto a las series rojas, nos referimos a los glóbulos rojos y con respecto a las series blancas, nos referimos a los linfocitos, a los monocitos, a los eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Todos estos son nuestras células de nuestro sistema inmune, ¿no? Y también la médula ósea va a dar origen a las plaquetas. Entonces, justamente si nosotros sabemos el origen de estas plaquetas, vamos a poder saber por qué va a haber un trastorno en ellas. Por ejemplo, acá nos dicen que un trastorno plaquetario se produce cuando hay un defecto en la producción de plaquetas. ¿Y quién produce justamente las plaquetas? La médula ósea. Entonces debemos saber por qué la médula ósea se está afectando, ¿no? Ya, entonces, esa es la principal causa. Y también los fármacos como las quininas. Ahora, justamente de lo que les estaba diciendo, ¿dónde se producen las plaquetas? En la médula ósea. ¿Y por qué la médula ósea va a disminuir su producción de plaquetas? Porque va a disminuir el número de megacariocitos. Los megacariocitos son las células precursoras de las plaquetas. La imagen que les he mostrado acá es una imagen resumen, ¿no? Pero bueno, antes de las plaquetas vienen los megacariocitos y vienen una serie de procesos más, ¿no? Pero de manera más simplificada, la médula ósea da los megacariocitos y los megacariocitos dan las plaquetas. Es decir, los megacariocitos son los precursores de las plaquetas. Entonces, cuando hay una disminución en los megacariocitos, vamos a ver que van a haber trastornos plaquetarios. Pero a su vez, ¿por qué va a haber una disminución en esas megacariocitos? Por una infiltración en la médula ósea. A una infiltración nos referimos, por ejemplo, a neoplasias, ¿no? Una neoplasia es, por ejemplo, unas células malignas, ¿no? Que van a ingresar a esta parte del hueso y no van a comenzar a destruir, ¿no? Porque pues son células malignas, van a comenzar a hacer necrosis. La necrosis es un proceso de las células, ¿no? Donde se van muriendo, por así decirlo, o simplemente que la médula ósea ya no funcione, como es la aplasia medular. O sea, la aplasia medular no va a funcionar y no va a producir nada. También vamos a tener la trombopoiesis ineficaz, que es un daño en la maquinaria de producción de plaquetas. Entonces, esta maquinaria, bueno, por así decirlo, la trombopoiesis es el proceso, ¿no? Donde se van a formar las plaquetas. Si hay una trombopoiesis ineficaz, obviamente no se van a formar las plaquetas. ¿Y por qué se va a dar una trombopoiesis ineficaz? Porque, pues, por diferentes factores, como la enfermedad de Wiskott-Aldrich, que es una inmunodeficiencia primaria, en donde, pues, una persona va a nacer con una carencia de células del sistema inmune. También en la trombopoiesis ineficaz vamos a tener a las anemias megaloblásticas, cuya principal característica es que se da un incremento en el tamaño o en el diámetro, mejor dicho, de los eritrocitos y también pues, van a ser causadas por falta de vitaminas o por anemias reactivas. O también por un síndrome mielodisplásico, que básicamente es una neoplasia. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? Si está todo bien, pueden reaccionar, no sé, con un like, un corazoncito. Bueno, suponiendo que todo está bien, sigamos. Trastorno de los vasos sanguíneos. Bueno, esta es otra causa de hemorragias, ¿no? Este, bueno, ¿cuáles van a ser las causas de este trastorno de los vasos sanguíneos?
Por ejemplo, vamos a encontrar en primer lugar al envejecimiento, también vamos a encontrar a los fármacos, a la deficiencia de la vitamina C, como por ejemplo encontramos al escorbuto, que es como la enfermedad más famosa, ¿no? De una deficiencia de vitamina C. También vamos a tener que la deficiencia de la vitamina C va a causar un acúmulo exagerado de colesterol y también defectos en formación del colágeno, como por ejemplo el síndrome, la enfermedad de Marfan, ¿no? Que es una enfermedad que va a hacer que los vasos sanguíneos o las paredes capilares de los vasos sanguíneos no, no se formen bien y, y van a tender a romperse, ¿no? Creo que esa fue una pregunta de su pretest, entonces ojo ahí. También tenemos el síndrome hemolítico urémico, que también es llamado SHU, ¿no? Aquí va a haber una destrucción de la proteína de los glóbulos rojos o eritrocitos, que es la hemoglobina. Entonces, como va a haber bueno, esta destrucción de hemoglobina va a causarse por problemas inmunes y también va a haber una caída de plaquetas, es decir, las plaquetas van a disminuir. Entonces, esta destrucción, ¿no? De la hemoglobina va a verse exteriorizada, por así decirlo, en los glomérulos renales y va a generar una insuficiencia renal. Recordemos que los glomérulos renales son la unidad, ¿no? Que va a, por así decirlo, limpiar la sangre. Em, Va a limpiar la sangre de todas las toxinas y pues las toxinas las vamos a eliminar mediante la orina y pues la sangre va a volver a ser reciclada por todo el cuerpo. Sin embargo, cuando hay un síndrome hemolítico urémico, va a haber tanta destrucción de hemoglobina, de eritrocitos, de la hemoglobina de los eritrocitos, que los glomérulos renales no van a ser capaces de poder limpiar toda la toxina de toda la hemoglobina que le está llegando. Entonces, por eso, el síndrome hemolítico urémico vamos a poder observar una hematuria, ¿no? Que es sangre en orina. Y luego tenemos la púrpura de Henoch-Schönlein, que es un tipo de vasculitis, ¿no? Inmune. Luego tenemos otra causa, que son los trastornos de la coagulación. En los trastornos de la coagulación, bueno, primero creo yo que tendríamos que hablar un poquito de la cascada de coagulación. La cascada de coagulación es un proceso fisiológico, es decir, normal dentro del cuerpo. Entonces vamos a tener dos vías. La vía extrínseca, que va a ser causada por un trauma, o sea, por factores externos, y una vía intrínseca que va a ser, pues, va a generarse dentro de nuestro organismo. Entonces, pues la vía extrínseca va a tener un montón de pasos. ¿Cuáles son los pasos que nos importan acá? Ay, no se puede, ya. Por ejemplo, que toda cascada de coagulación va a iniciar con un factor tisular que va a ser, pues, por así decirlo, despertada por un traumatismo que se haya tenido. Este factor tisular se va a unir con el factor 8, que es el factor también llamado de von Willebrand. Ya, este factor tisular va a activar al factor 8, entonces se va a convertir en un 8A. Este 8A a su vez va a unirse con el factor 10 y va a activarlo y se va a convertir en un factor 10A activado, ¿no? Este factor 10A, bueno, va a activar la protrombina, que pues son precursores de la fibrina. La fibrina es una capita blanca, es como si fuera un taponcito que va a hacer que la herida ya no sangre más y se coagule, ¿no? Y de la misma manera tenemos a la vía intrínseca, ¿no? Solamente que en la vía intrínseca vamos a comenzar, ¿no? Con el factor 12. Este factor 12 por un traumatismo en la sangre, o sea, interno, se va a activar y este factor 12 a su vez va a activar al factor 11. Este factor 11 a su vez va a activar al factor 9
y este factor 9 a su vez va a activar el factor 10 y también van a activar la protrombina y al final todos van a generar la fibrina, que sería la capa que a, em, va a hacer que la herida ya no sangre más, ¿no? Sino que se coagule. Ya, entonces, una vez este, sabiendo eso, los trastornos de la coagulación vamos a tener la hemofilia A, que es un defecto en el factor 8, sí, ya. La hemofilia B, que es un defecto en el factor 9, y la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, que es el factor 8 también. Ahora, deben tener en cuenta que la hemofilia B va a ser causada por la endogamia, ¿ok? A ver, déjenme buscar algo un ratito. Ya, ya, bueno. Recordemos que las hemofilias van a ser enfermedades genéticas, ¿no? Eh, en donde las mujeres van a ser las portadoras, sin embargo, los hombres van a ser los que desarrollen la enfermedad. Otra cosa también es que el otro nombre de la hemofilia B es el síndrome de Christmas. Y bueno, la diferencia entre la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand es que esta última, es decir, la enfermedad de von Willebrand, puede ser congénita o puede ser adquirida. Y la hemofilia pues va a estar asociada al cromosoma X, que es decir, el cromosoma de la mujer. Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Tienen alguna duda? Bueno, voy a tomar su silencio como que no tienen dudas. Ya, bueno, seguimos. Y por último, otra causa de las hemorragias van a ser los trastornos adquiridos, como por ejemplo son la deficiencia de la vitamina K, las hepatopatías, la coagulación intravascular diseminada y la transfusión masiva. Em, Primero, la deficiencia de la vitamina K. Primero, la vitamina K es muy importante en toda esta cascada de coagulación. ¿Por qué? Porque van a haber factores como los que vemos acá que van a ser dependientes de la vitamina K. Es decir, van a aparecer si la vitamina K también aparece. Entonces, la vitamina K va a, em, o sea, va a generar, por así decirlo, los siguientes factores que, bueno, yo me acuerdo así, 1972. Vamos a tener el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Bueno, uno de 10. Ya. Entonces, como recapitulando, si tenemos una deficiencia en la vitamina K, no va a haber una correcta aparición, por así decirlo, de estos factores. Luego tenemos las hepatopatías, que van a ser pues afectaciones o alguna alteración en el hígado. También vamos a tener la coagulación intravascular diseminada, que básicamente va a generar trombos, y la transfusión masiva. En el SID vamos a poder observar que esto puede ser causado por venenos de serpientes, falla orgánica múltiple, síndromes hemafagocíticos, etc. Bien. Bueno, espero que hasta ahí esté todo bien. Cualquier duda me la pueden hacer saber. Y ahora vamos a ver la clasificación de las hemorragias. Tenemos tres tipos de clasificaciones, según su naturaleza, según su procedencia y según su gravedad. Según su naturaleza vamos a tener las externas y las internas. A su vez, las internas se dividen en cavitarias y en intersticiales. A su vez, las cavitarias se van a dividir en exteriorizables y no exteriorizables. Bien, luego, según su precedencia, vamos a tener de tipo arterial, venosa y capilar. Y según su gravedad, vamos a tener hemorragias de tipo leve, moderada y severa. Bueno, profundizando un poquito más acerca de cada uno, según su naturaleza, es decir, según su fuente de origen, vamos a tener las hemorragias externas. Estas van a
ocasionarse cuando se va a romper un vaso y este vaso va a salir al exterior, tiene una salida o un pase directo al exterior, como podemos observar en esta imagen de acá. ¿No? Podemos ver claramente la herida y claramente la hemorragia. Y la interna, pues vamos a tener primero la cavitaria. Bueno, la interna son hemorragias que no van a tener salida al exterior y pues se van a acumular dentro de nuestro organismo. Entonces, en base a eso vamos a tener primero la cavitaria. La cavitaria, vamos a tener la cavitaria exteriorizable y la no exteriorizable. La exteriorizable van a ser hemorragias internas que ocurren en cavidades del cuerpo que sí pueden salir al exterior, ¿ya? Em, Se diferencia de una externa porque la externa directamente sale. En cambio, una hemorragia interna cavitaria exteriorizable va a, por así decirlo, la sangre va a salir dentro del cuerpo, dentro de una cavidad del cuerpo, pero esa cavidad del cuerpo puede salir al exterior, como por ejemplo sería la vejiga, sería el estómago o por ejemplo sería el recto, ¿ok? Luego tenemos la cavitaria no exteriorizable, que es que van a haber hemorragias dentro de nuestro cuerpo o dentro de cavidades de nuestro cuerpo que no tienen salida al exterior, como por ejemplo sería el cráneo y un ejemplo de esto serían las aneurismas, ¿no? Cuando ocurre un aneurisma, pues como está dentro del cráneo, no hay ningún lugar en que esta sangre pueda desfogar, por así decirlo, y es ahí donde podemos encontrar los hematomas subdurales, epidurales, ¿no? Que lo vamos a ver más a detalle, creo, en traumatismo encefalocraneal. Ya. Y también tenemos la otra clasificación de las hemorragias, que son las intersticiales, que es que la sangre se acumula en sitios donde no hay cavidades naturales, ¿no? Las cavitarias se acumulan en sitios o en cavidades del organismo y las intersticiales, pues no, se pueden ubicar en cualquier otro sitio menos en las cavidades del cuerpo. Por ejemplo, puede ser en el abdomen. El abdomen, pues, bueno, acá tenemos nuestra pancita, acá tenemos nuestro peritoneo y este es nuestro peritoneo. Y este espacio de acá, que lo voy a hacer de verde, este espacio de acá es un espacio virtual, por así decirlo, donde técnicamente tendría que haber solamente aire, es decir, es un espacio no real, también se le más conocido como un espacio virtual. Sin embargo, cuando hay una hemorragia intersticial, la sangre puede acumularse justamente acá. Esta no es una cavidad propiamente dicha. Entonces aquí este, se acumula la sangre y más que todo se van a generar los hematomas, los moretones, etcétera. ¿Ok? Ya, creo que nada más acá. Ya. Luego tenemos, según su hemorragia, según su procedencia, tenemos la zona en donde se vierte la sangre. Por ejemplo, podemos tener hemorragias de tipo capilares o superficiales, tenemos hemorragias de tipo venosa y hemorragias de tipo arteriales. ¿Cuáles van a ser las más graves? Las hemorragias arteriales. ¿Ok? Las hemorragias arteriales van a ser de un color rojo brillante y van a salir de manera pulsátil o puede ser de manera en chorro intermitente. Ya, eso sí, ténganlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque van a estar, por así decirlo, sincronizados con la contracción del corazón. O sea, por cada latido sale un chorro. ¿Ya? Como dice su nombre, puede comprometer una arteria importante y si no es tratada a tiempo, puede producir la muerte en menos de un minuto. Luego tenemos la sangre venosa. La sangre venosa, pues vamos a diferenciarla de la arterial porque esta sangre va a ser de un color rojo oscuro o rojo vino. Esta va a tener una salida continua y se corta en inicio con presión local, es decir, cesa, ¿no? O sea, para con presión en la zona afectada. Y también tenemos la capilar o superficial, que estas son pues
Las más fáciles de controlar son hemorragias pequeñas, salen sin fuerza. La característica de este tipo de hemorragias capilares es que van a ser hemorragias en sábana, o sea, como una napa, también se les conoce como sábana o napa, y van a tener forma de pequeños puntos sangrantes, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a tener signos a nivel de la piel de las hemorragias según su procedencia. Por ejemplo, las petequias van a ser, como vimos antes, las lesiones purpúricas, van a ser pequeñas manchitas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una rotura de los vasos capilares. Entonces, las petequias van a ser signo de una hemorragia capilar. Luego tenemos las equimosis. Las equimosis, déjenme ver, ya. Las equimosis van a darnos indicios de que hay una hemorragia en el tejido subcutáneo, ¿no? Como en la dermis o la epidermis. Y luego tenemos los hematomas, que los hematomas se van a dar entre los músculos y son pues hemorragias más profundas y más internas. Ok. Luego tenemos hemorragia según su gravedad, es decir, según la cantidad de pérdida de sangre. Primero debemos recordar que el volumen de sangre normal va a ser de 5 litros, ¿ok? Entonces, de acuerdo a ese valor, vamos a ir clasificando a la gravedad de las hemorragias. Vamos a decir que es una hemorragia leve cuando se haya perdido menos del 0,5 litros de sangre. Vamos a decir y no va a haber ningún síntoma en general, ¿no? En la moderada vamos a perder de 0,5 a 1 litro de sangre y se pierde del 10 al 15% de la bulimia. Ojo con los porcentajes, ¿ya? Y aquí tampoco hay síntomas generales. En la grave se va a perder más de 1 litro y se pierde del 15 al 30% de la bulimia y es aquí donde se inicia el shock hipovolémico, ¿ok? Y en la hemorragia muy grave se va a perder de 1,5 a 3 litros y pues se va a perder el 30 al 60% de la volemia y siempre hay shock hipovolémico. Recordando que en la grave se va a iniciar el shock y en la muy grave el shock hipovolémico ya va a estar instaurado, ¿no? Como habíamos dicho, en el shock hipovolémico vamos a ver una disminución del volumen sanguíneo. No puede ser por una hemorragia severa, por una herida o una coagulación intravascular diseminada, etcétera, etcétera. Ya, la disminución del volumen sanguíneo nos va a llevar a una hipoxia tisular, es decir, ya que la sangre en nuestro organismo ha disminuido, eh, no va a llegar un correcto oxígeno a todos nuestros tejidos. Entonces, eso es la hipoxia tisular. Luego, como va a haber una hipoxia tisular, va a haber una disminución del retorno venoso del corazón y esto es entendible porque, bueno, no va a haber tanta sangre, el corazón no va a tener que bombear, entonces no va a tener que eyectar al organismo. Entonces, pues no va a haber un correcto retorno venoso, porque sabemos que las venas son las que traen la sangre al corazón y pues las arterias son las que, por así decirlo, los botan a todo el organismo, ¿no? Ya, también va a haber un descenso de la presión arterial. ¿Por qué? Porque justamente no hay sangre, pues, o cada vez es menos. Ya. ¿Y qué va a hacer el cuerpo, no? Para poder compensar esta disminución de sangre en el organismo. Va a haber una taquicardia, va a haber un aumento de la resistencia vascular periférica y también va a haber un aumento en la fuerza de contracción cardíaca, ¿ya? Esto no es necesario que se lo aprendan, sino que les quería pues hablar un poquito más del shock hipovolémico para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces hasta ahí hemos visto todo lo que son las hemorragias, las causas de las hemorragias, a profundidad las causas de las hemorragias
Y también hemos visto la clasificación. Bueno, ¿me pueden decir, bueno, si todo está claro hasta acá, cuáles son las causas de una hemorragia? Una, aunque sea. Pueden prender su micro o pueden escribir en el chat. De repente están escribiendo. Ah, trauma. Sí, está bien, traumatismos. ¿Alguien más? Trastornos plaquetarios, muy bien. Muy bien, chicos. Faltan dos más. Dos, tres más. Mm, Trastornos de coagulación, perfecto. ¿Ya? ¿Cuál más? Uno más, chicos. Y continuamos. Trastorno de la pared vascular. Perfecto, chicos, muy bien. Y ahí, bueno, faltaría el otro que son los trastornos adquiridos, ¿no? Ya. Bien, chicos. Ay, me alegro. Ya. Bueno. ¿Qué más les puedo preguntar? Em, a ver, la clasificación según... No quiero que vean, espérense. A ver, la clasificación según el origen, ¿no? De las hemorragias. Clasificación según el origen de las hemorragias. Origen, fuente de origen. No es necesario que me digan toda la clasificación, sino solamente son dos. No, recuerda que esas, ¿de dónde viene? Esa es, ajá, externa e interna. La capilar, venosa y la arterial es la zona de donde se vierte la sangre, su zona de procedencia. La fuente de origen, ¿no? Perdón, creo que ahí fue un mal juego de palabras. La fuente de origen, pues es la externa y la interna, mientras que la zona de donde viene la sangre es la capilar, venoso y arterial. Pero bien, gracias. Ahora sí seguimos. Ay, creo que alguien más contestó. Ujú, exacto, según su naturaleza es externa e interna. Chicos, perdón, se me ha olvidado la palabra. Ya. Ahora sí, chicos. Continuemos. Ya. Ok. Una vez que sabemos todo de, bueno, todo lo que hemos hablado de las hemorragias, vamos a ver cómo se manejan estas, ¿no? Primero tenemos, ¿no? Las hemorragias externas. Las hemorragias externas, pues, van a ser todo lo que, todas las hemorragias que salen, ¿no? Al exterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vemos una hemorragia externa? Primero vamos a comprimir la zona de la herida. Vamos a comprimirla más o menos por unos 10 minutos, ¿no? Y después de eso, vamos a elevar la extremidad en donde se encuentra la herida. Cabe acotar que cuando comprimimos la herida, vamos a hacerlo con un apósito, ¿no? Ya, entonces, si este apósito, que sería una gasa, preferentemente una gasa, se termina de manchar, eh, lo mejor es no sacarlo, sino poner una otra gasa encima, ¿ok? Para así tratar de contaminar lo menos posible la herida. Luego, pues después de esta compresión vamos a elevar la parte afectada por encima del corazón, que sería más o menos unos 30 grados, para que la sangre pues que se está perdiendo disminuya o sea la menor posible. Ya, si esto no funciona, ¿no? Vamos a seguir con la compresión arterial. Entonces, de acuerdo al sitio de la compresión, perdón, de acuerdo al sitio de la herida,
vamos a hacer la compresión. Por ejemplo, si es una herida en zona cervical, que es en la parte del cuello, vamos a, por ejemplo, comprimir lo que es la arteria. Ay, no, quería un resaltador. Ya. Vamos a comprimir lo que es la arteria carótida interna en este caso. Si, por ejemplo, estamos al nivel del brazo, vamos a comprimir la arteria braquial o en su defecto la arteria radial si pues estamos por la muñeca o la mano. ¿Ok? Si estamos en el brazo o en el hombro, vamos a comprimir la arteria subclavia y así dependiendo de la zona en la que esté la hemorragia. Ya. Si esto funciona, pues mantenemos la compresión, vendamos y llevamos al paciente al centro de salud más cercano. Pero si esto no funciona, por última instancia, vamos a realizar lo que es el torniquete. Recordemos que el torniquete es el último paso que debemos hacer en un manejo de hemorragia externa, ¿ya? Porque el torniquete pues se hace cuando ya sabemos que un miembro ya está perdido o por ejemplo hacemos el torniquete cuando hay víctimas de derrumbes o de aplastamiento, ¿no? Para que ese miembro que ya pues está, por así decirlo, inerte o ya está muerto, o esa sangre necrosada, no se expanda por todo el organismo. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos del torniquete? Primero vamos a dar 2 vueltas con la venda alrededor del miembro que está afectado, y realizar medio nudo. Una vez que hayamos hecho bueno, hayamos vendado esta parte, em, no es tan fácil como que darle la vuelta y hacerle las compresiones. Por eso siempre nos ayudamos de un objeto que sea pues duro. Puede ser un lápiz, un palito, una rama. Entonces vamos a realizar 2 vueltas más o menos. Una vez que realicemos las 2 vueltas con este objeto duro, vamos a dar 1 o 2 nudos. Entonces, damos la vuelta, lo aseguramos con los nudos y vamos a inmovilizar el palo con el vendaje. Y rodeamos el miembro pues con bolsas de hielo para reducir la necrosis. Esto no es tan factible porque usualmente estos torniquetes se dan en accidentes de tránsito o en desastres y pues como que uno no tiene a la mano, ¿no? Bolsas de hielo. Sin embargo, pues aquí está en su teoría y acá se las pongo. Ya. Otra cosa que no se deben olvidar es que el torniquete no se debe aflojar nunca. ¿Por qué? Porque como les había comentado antes, no, esa parte que pues ya está con toda esa sangre muerta, si nosotros aflojamos el torniquete, esa sangre va a diseminarse, va a viajar y va pues expandirse por todo el organismo. Y esto puede ocasionar que el paciente tenga una muerte súbita o una muerte por autointoxicación. Ahora, también en las hemorragias externas, una vez hecho pues todo este procedimiento de- del manejo de esta hemorragia, vamos a colocar al paciente en una posición anti-shock o una posición en Trendelenburg. ¿Ok? Eso sí, ténganlo muy en cuenta. Esta posición anti-shock o en Trendelenburg se caracteriza porque los pies van a estar más elevados que la cabeza. Como lo ven en la imagen, pero igual lo voy a dibujar por si es que no les queda claro. Bien, entonces este es el suelo o cualquier superficie. Entonces, esta va a ser la cabeza, el cuerpo y los pies tienen que estar arribita, ¿ya? Esta es la posición anti-shock o Trendelenburg. Ya. Previamente a hacer esta posición, debemos verificar que el paciente no tenga una lesión pélvica, ¿no? No tenga una hemorragia en la pelvis o que le duela, ¿no? Porque pues podemos empeorar lo que tenga, ¿no? En la zona de la pelvis, ¿no? La herida, la hemorragia, la fractura, etcétera. Bien, hasta ahí con hemorragias externas. Ahora, con respecto al manejo de las hemorragias internas, estas van a ser las más peligrosas. ¿Por qué? Porque justamente como son internas no se van a poder observar. Entonces,
nosotros tenemos que guiarnos por la sintomatología del paciente o de la persona pues, que estemos viendo y que sospechemos que tiene una hemorragia interna. ¿Cuál va a ser esta sintomatología? Vamos a ver una persona desorientada en el espacio, o sea, no va a saber dónde, en qué lugar está. Por ejemplo, nosotros podemos estar, no sé, en una avenida principal, se me ocurre la avenida Grau, y no, ellos van a decir, no, es que estoy en el parque de mi casa. Y es como que ahí no sabe, está desorientado a nivel espacial. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a evaluar en el nivel de conciencia que esté orientado en lúcido y unidad en tiempo, en espacio y en persona. ¿Ya? Tiempo, o sea, el día, la hora, el espacio, que es el lugar, espérense, día y hora, el espacio, que es el lugar, y la persona, pues, que sea ella, que sea consciente de lo que le está pasando, ¿no? La mayoría pues no está orientado más que todo en lo que es persona, ni en tiempo. Entonces, justamente en una hemorragia interna, vamos a ver que el paciente no va a estar orientado de manera espacial, ¿no? E incluso puede perder el conocimiento. También vamos a ver que el paciente presenta una palidez intensa, vamos a tener una sudoración fría y pegajosa, vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Alguien sabe cómo se llama el aumento de la frecuencia respiratoria? Tiene un nombre. Así como, por ejemplo, el aumento de la frecuencia cardíaca es la taquicardia y la disminución de la frecuencia cardíaca es la bradicardia, también tenemos un término para la frecuencia respiratoria. ¿Alguien sabe? Taquim- Taquipnia. Taquipnia. Taquimia, excelente, excelente. Bien, chicos, ya. Entonces, aumento de la frecuencia respiratoria, vamos a ver que estos pacientes con hemorragia interna van a tener taquipnia, ¿no? Y la disminución de una frecuencia respiratoria, ¿cómo se llama? Bradipnia. Exacto, muy bien, listo. Bueno, ya, pero no nos confundamos, en las hemorragias internas vamos a tener lo que es una taquimia, también vamos a tener un pulso débil y rápido, y nuestro llenado capilar va a ser superior a 2 segundos, ¿no? Lo normal es que nuestro llenado capilar sea menor a 2 segundos. ¿Por qué? Porque la sangre va a estar retornando correctamente a todo nuestro organismo. Pero justamente como estamos perdiendo sangre, el llenado capilar va a ser más lento. ¿Cómo se puede medir este llenado capilar? Justamente, o la manera más fácil es presionando nuestro dedo, la parte de la parte blanquita que sería pues la uña, el lecho unguial. Lo presionamos y como que acá perdón, es que mis uñas son chiquitos ya. Presionamos la parte de acá y se vuelve blanquito. Entonces, nosotros lo presionamos, se vuelve blanco y lo dejamos de presionar. Y en menos de 2 segundos tiene que volver a su coloración normal, que es como que medio rosado. Si demora más, podríamos, en este caso, podríamos estar hablando, ¿no? De que algo está pasando dentro del organismo de la persona. Entonces, todas estas sintomatologías nos pueden conducir a un shock hipovolémico. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de estas hemorragias internas? Por ejemplo, cuando no estamos en el hospital, porque justamente esto, como les dije, pasa, ¿no? Más que todo en las calles o en desastres. Entonces, como que o los centros de salud están muy saturados o no tenemos uno cerca. Entonces, ¿qué podemos hacer ante un paciente con una hemorragia interna? Primero, abrigarlo. ¿Por qué? Porque como está entrando en un shock hipovolémico, es decir, está perdiendo tanta sangre y también vamos a tener una sudoración fría, va a tener mucho frío, tenemos que abrigarlo lo mayor posible. También vamos a tener la posición anti-shock o la posición Trendelenburg, que es pies en alto y la cabeza más baja que el corazón. También debemos sacarle toda la ropa apretada, más que todo cortarlo, y no darle nada de beber o de comer. ¿Ok? Estos pacientes con hemorragias internas van a ser considerados pacientes críticos y debe haber un traslado inmediato de ellos hacia el centro más cercano.
Ok, hasta ahí con hemorragias internas. Y también tenemos las hemorragias exteriorizadas. Las hemorragias exteriorizadas vamos a tener varios, ¿ok? Primero tenemos la otorragia. La otorragia, que es el sangrado por la oreja, por el conducto auditivo, por el oído. Ay, perdón, soy chueca. Ya, ya, ok. La otorragia es una hemorragia por el oído. ¿Por qué se va a causar? Por golpes fuertes, por choques, por pelotazos y el más grave es el TEC. El TEC es el traumatismo encefalocraneano. No es que, claro, un TEC se puede causar, por ejemplo, cuando hay un choque, ¿no? Y es cuando va a haber una fractura, por así decirlo, un trauma en el cráneo. Y esto va a causar que nuestro oído sangre. ¿Ok? También va a haber también puede ser causada por erosiones del conducto auditivo externo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento, ¿no? de esta otorragia? No taponar la hemorragia. Vamos a poner al paciente en una posición lateral sobre el oído sangrante, o sea, el oído sangrante va a ser el que va a ir abajo. Y vamos a movilizar en bloque en caso de que sospechemos de un TEC. ¿Por qué? Porque pues justamente los traumatismos en encefalocranianos, en la base del cráneo más que todo, se va a dar lo que es esta otorragia. Es muy propenso a pues fracturar aún más lo que es la médula, porque está todo cerca, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en una otorragia que es causada por un TEC? Vamos a ver dos signos característicos y bastante comunes, esto sí ténganlo en cuenta por favor, van a ser el signo de los ojos de mapache, como lo podemos observar acá, van a ser como equimosis, moretones en la parte de periorbital, que son alrededor del ojo. ¿Y esto por qué se va a dar? Esto es un signo de una lesión en la base, en la cara anterior de la base del cráneo, perdón, en la fosa anterior de la base del cráneo, ¿ok? Ya. Los signos de ojo de mapache van a ser equimosis periorbitales, o sea, alrededor de los ojos, y esto es pues un signo de una lesión en la fosa anterior de la base del cráneo. Y también vamos a tener el signo de Battle. El signo de Battle va a ser una lesión en la fosa media de la base del cráneo. Esto justamente va a ser causada por un traumatismo encefalocraniano que a su vez va a causar una otorragia. Estos dos signos vamos a ver, los vamos a poder observar en una otorragia que es causada por un TEC. Entonces, eso sí ténganlo en consideración. Luego tenemos la epistaxis o epistaxis, que es el sangrado por la nariz, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas, no? Va a ser la rotura de un vaso pequeño, hipertensión, gripe, golpes directos, lesiones en el cráneo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de este epistaxis? Eh, Debemos tenerla al paciente con la cabeza recta o ligeramente inclinada hacia adelante, hacia abajo, no hacia arriba. ¿Por qué? Porque como está saliendo sangre de la nariz, en el momento que nosotros podemos colocar la cabeza del paciente hacia arriba, este se puede ahogar con toda la sangre que está saliendo. Entonces no es una opción como que colocar la cabeza hacia atrás. Ya. Luego también vamos a hacer una compresión o una presión en fosa nasal de 4 a 5 minutos, aplicar hielo y si todo esto pues no funciona para que el sangrado de la nariz pare, vamos a introducir gasas. ¿Ok? Luego tenemos la gingivorragia, que es una hemorragia por las encías. Esto pues puede darse por inflamaciones o por carencia de vitamina, que más que todo la gingivorragia se da por la carencia de la vitamina C. Sí, y el tratamiento no va a ser específico, ¿no? Este no necesita como que un tratamiento inmediato, sino las personas más que todo se van al centro hospitalario. Luego tenemos la hemoptisis y la hematemesis. Estas dos van a ser expulsadas por la boca. Pero ¿cuál va a ser la diferencia?
que la hemoptisis va a proceder del pulmón. Es es una tos con sangre, pero esta sangre pues va a provenir del pulmón, mientras que la hematemesis es no es una tos, pero es como que botamos sangre por la boca que es proveniente del tracto gastrointestinal alto, ¿ok? Que sería la parte del estómago. Ya, entonces, comenzando con la hemoptisis, esta es, pues, botada con tos proveniente del pulmón y también vamos a ver que esa sangre va a venir acompañada de burbujas, ¿no? Esta hemoptisis se puede dar en enfermedades pulmonares como, como el TBC, como la tuberculosis y traumas torácicos. ¿Y cuál es el tratamiento? Reposo en posición semisentado. La posición semisentada también se llama posición de Fowler. ¿Ok? ¿Ya? Vamos a conservar la materia expulsada. ¿Para qué? Porque si es en caso de TBC, esto tiene que ser pues analizado en el laboratorio para ver qué tiene, qué no tiene, si es realmente una TBC o puede ser hasta una neoplasia, ¿ya? Y debe haber un traslado al hospital. Luego tenemos la hematemesis, que es sangre botada pues por la boca, que proviene del estómago, específicamente del tracto gastrointestinal alto, ¿ya? Este va a surgir con vómito, la hematemesis va a ser de color rojo oscuro y va a tener restos alimenticios y va a tener la apariencia, la imagen de pozos de café. O sea, va a ser como que bolitas, 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 bolitas. Y va a ser rojo oscuro. Acuérdense de eso. Ya, luego este va a ser causado por hemorragias en vía digestiva alta. Nosotros vamos a tener hemorragias de dos tipos, hablando de lo que es la parte del estómago. Las hemorragias digestivas altas y las hemorragias digestivas bajas. Y ¿cómo vamos o por qué punto vamos a diferenciar a una hemorragia digestiva alta de una baja? Anatómicamente los vamos a diferenciar por el ángulo de Treitz. ¿Ok? El ángulo de Treitz es un ángulo, es como no es un reparo, bueno, podría ser un reparo anatómico, es un punto de referencia, por así decirlo, en donde si nosotros vemos que la sangre o hay una lesión por encima de este ángulo, va a ser considerada una hemorragia digestiva alta. Por ejemplo, por acá está considerado el esófago, el estómago, el duodeno. Y en la hemorragia digestiva baja, por ejemplo, está considerado el recto, más que todo el recto. No se confundan, solamente les quería dar este dato de acá. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una hematemesis? Vamos a tener al paciente en decúbito supino con piernas semiflexionadas, bolsa de hielo en el abdomen y también va a haber un traslado, ¿no? Ya. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ok. Bueno, pasamos. Y también vamos a tener la rectorragia, la melena y la hematuria, que también van a ser hemorragias exteriorizadas. La rectorragia y la melena, ambas van a ser botadas, por así decirlo, por el recto, por el ano. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Que la rectorragia es de tipo rojo intenso y la melena es una sangre negra, van a ser untuosas y siempre van a ser malolientes. O sea, una melena siempre es sangre negra, ¿ok? Y la rectorragia es rojo intenso. Aparte que la melena huele muy mal. Entonces, la rectorragia puede ser causada por hemorroides, que son los más frecuentes, y procesos tumorales en la parte baja, ¿ya? Y la melena
también pues va a estar causada por una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Y la hematuria, como lo habíamos visto en diapositivas anteriores, va a ser sangre en orina. Esta hematuria puede ser microscópica o puede ser macroscópica, es decir, macroscópica es que se puede ver a simple vista y microscópica es que pues no se ve como tal en la orina, por eso lo llevan a hacer un análisis y no, ahí se ven los elementos formes que tiene pues esta orina que va a tener, estoy un ratito. Ay, perdónenme chicos, ya. Bueno, ¿qué me quedo? Ya. La hematuria es una orina con sangre, va a ser microscópica y macroscópica. La macroscópica es que pues se va a observar a simple vista y la microscópica es que pues esta orina se tiene que llevar a que les hagan pues análisis, ¿no? Entonces vamos a ver elementos formes dentro de esto, que pues, por ejemplo, no sé, hay glóbulos rojos. Por ejemplo, hay un montón de criterios para poder observar para poder ser considerado una hematuria microscópica. Uno de ellos es en valores normales, microscópicamente, hay de 1 a 2 glóbulos rojos por campo en orina. Si hay más de esto, se considera una hematuria, microscópicamente, ¿ok? Y así otros criterios, ¿ok? Ya. Y esta hematuria va a ser causada por una infección del tracto urinario, cólicos nefríticos, tumoraciones en la vejiga, traumatismos abdominales o de las fosas renales. Y todos estos tres, tanto la rectorragia, la melena y la hematuria, necesitan un traslado hospitalario urgente, ¿ok? Ya. Ya para terminar, tenemos lo que es el shock hipovolémico, de lo que hemos estado hablando. El shock hipovolémico no es bastante frecuente en este tipo de hemorragias internas, ¿no? Y se va a dividir en 4 clases, ¿no? Vamos a tener vamos a clasificarlo según la pérdida de sangre o el porcentaje de volumen perdido, la presión arterial, el pulso, el llenado capilar, la frecuencia respiratoria, la diuresis y las extremidades, ¿no? Lo más importante que debemos saber acá es la pérdida de sangre, ¿no? Ya. Acá pues vamos a perder, en el shock hipovolémico de clase 1 vamos a perder menos de 15 mililitros, en la clase 2 vamos a perder de 15 a 30, en la clase 3 de 30 a 40 y en la clase 4 más de 40. Luego, la presión arterial, en la clase 1 como es, como estamos perdiendo tan poquita sangre, no va a haber cambios. Em, Tanto la sistólica como la diastólica. Em, la- en la clase 2, la presión arterial sistólica va a estar normal y la diastólica va a estar elevada. En la clase 3, ambas van a estar reducidas. Y en la clase 4, la sistólica va a estar muy baja y la diastólica no se va a poder detectar. ¿Ok? Ya, luego el llenado capilar y el pulso son muy importantes también. El pulso en la clase 1 vamos a tener una taquicardia. El pulso en clase 2 vamos a tener de 100 a 120. En la clase 3 vamos a tener 120, pero lo vamos a poder observar y palpar que es un pulso débil. Y en la clase 4 vamos a ver que es 120, pero es un pulso muy, muy débil. Y en el llenado capilar, clase 1, el llenado capilar está normal, es decir, está menor a 2 segundos. En la clase 2 va a estar lento, mayor a 2 segundos. También la clase 3 va a estar lento, mayor a 2 segundos, y en la clase 4 no va a ser detectable. ¿Ok? Ya. Y yo creo que pues las extremidades también son importantes. En la clase 1 van a estar normales. La clase 3 y en la clase 2 y en la clase 3 van a estar pálidas. Y en la clase 4 van a estar pálidas y frías.
Eso sí, ténganlo en cuenta. Y por último, los efectos de la pérdida sanguínea. Por ejemplo, si perdemos 500 centímetros cúbicos, ¿cuál va a ser nuestro estado mental? Habíamos dicho no, no habíamos dicho no. El estado mental vamos a poder dividirlo en alerta, confuso, letárgico o soporoso y un estado de coma, ¿no? Que pues no responde. Entonces, cuando perdemos 500 cc, todavía vamos a estar en un estado de alerta, ¿no? El pulso radial va a estar aumentado, la frecuencia cardíaca va a estar normal o aumentada, la presión arterial va a estar normal y la frecuencia respiratoria también va a estar normal. Igual con los 500, perdón, con los 1000 cc, vamos a tener un estado mental de alerta, un pulso radial aumentado, una frecuencia cardíaca mayor a 100, un pulso arterial normal o disminuido y una frecuencia respiratoria normal. Cuando llegamos a perder 1500 cc, nuestro estado mental va a comenzar a cambiar, ¿no? Vamos a pasar de un estado de alerta a un estado ansioso. Luego, nuestro pulso radial va a ser débil. Vamos a tener una frecuencia cardíaca igual, mayor a 100, y nuestra presión arterial va a disminuir, ¿no? Y nuestra frecuencia respiratoria va a estar en 30, o sea, va a subir, ¿no? Porque nuestra frecuencia respiratoria normal va a ser de 18 a 20 aproximadamente. Ya, luego tenemos, bueno, cuando perdamos 2000 cc, vamos a tener un estado mental más deteriorado, vamos a estar confusos o vamos a estar letárgicos. em, Nuestro pulso radial va a ser débil, vamos a tener una frecuencia cardíaca mayor a 120, nuestra presión arterial va a disminuir, va a estar disminuida y nuestra frecuencia respiratoria va a estar mayor a 35. Y por último, si perdemos 2500 cc, vamos a estar inconscientes. Puede ser que lleguemos a un estado de coma o no, eso depende también de todo el contexto, pero sí vamos a estar inconscientes, no vamos a encontrar el pulso radial, nuestra frecuencia cardíaca va a estar muy elevada, que es 140, nuestra presión arterial va a estar muy disminuida y nuestra frecuencia respiratoria va a llegar a más de 35 respiraciones por minuto. Bueno, yo creo que eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O quieren que repita algo? ¿Todo bien? Eh, ya. Bueno, chicos, me alegro. Ya. Bueno, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan con el paso de los días me lo hacen saber sin ningún problema. Ya, ahorita les voy a pasar el post-test y sí, el viernes sí vamos a hacer una pequeña retroalimentación de todo lo que hemos visto ahorita. No sé si ahorita ha avanzado muy rápido. Yo creo que más que todo por la hora porque deben estar cansaditos. No, pero el viernes sí tratan de ingresar puntuales. Yo también voy a mandar el pretest antes, pido perdón, para hacer un Kahoot y para hacer una retroalimentación de este tema, ¿ok? Entonces, nada, muchas gracias y ahorita les voy a mandar el post-test. Ah, ya. Bueno, voy a dejar de grabar